Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a una nueva cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño, una nueva edición. Estamos muy contentos porque hoy día nos acompañan, bueno, dos escritores que admiramos mucho. Hace mucho rato que queríamos tener aquí en la cátedra Cristina Rivera Garza. Eh, Así que se dio todo justamente ahora coincidiendo muchas cosas, ¿no? Por una parte acaba de llegar a Chile su último libro, El Invencible Verano de Liliana, que se puede conseguir en todas las librerías, pero además coincidió también con que poquito rato después de que la invitamos, se falló el premio José Donoso, y recayó en la obra de Cristina, de manera, por supuesto, muy merecida, como creemos nosotros. Así que nada, esta conversación me imagino que de alguna forma también es una suerte de celebración, aunque sea por ahora a la distancia. Eh, Cristina va a venir a Chile a recibir el premio en algún momento de los próximos meses, así que también ahí habrá ocasión para poder verla y escucharla, lo que siempre es un lujo. Como les decía, hoy día además le pedimos a que nos acompañara a Juan Cárdenas. Yo ya voy a hacer las presentaciones, pero bueno, como les contaba, hace rato que queríamos que Cristina estuviera acá, así que primero que todo, bienvenida Cristina, muchas gracias por aceptar en medio de esta agenda copadísima que tienes, poder hacerte un ratito y estar aquí en la cátedra, así que muchas gracias y muchas gracias Juan también por querer acompañarnos en esta presentación. De Cristina, la obra de Cristina es muy amplia, como ustedes saben, lo que decía el último libro es El Invencible Verano de Liliana, lo pueden ver aquí ahí para que las lectoras y lectores lo vayan a conseguir en librerías, que se puede conseguir ahora. El librito anterior, que a mí me gustó mucho también de Cristina, que aquí no circuló tanto, pero que también lo recomiendo mucho, de Autobiografía El Algodón, un librazo que salió por acá. Y además Cristina tiene ediciones de algunos de sus libros en editoriales acá chilenas, los libros del Cardo y La Mujer Rota también han publicado libros de Cristina, así que los invitamos obviamente a conseguir esos libros. Cristina es escritora, traductora, crítica, fundadora del doctorado en escritura creativa en español de la Universidad de Houston, y como les decíamos, reciente ganadora del Premio José Donoso. Eh, y para acompañarla en esta cátedra, que además quisimos que fuera una conversación, donde pudiéramos abordar las distintas aristas y la amplia obra que tiene Cristina, invitamos a Juan Cárdenas, escritor colombiano, traductor también. Juan es colombiano, pero ya de a poco se va a ir haciendo chileno porque va a venirse una temporada acá, entonces yo ya lo considero como un escritor chileno, ¿no? Por eso decidimos, generalmente presenta al autor que viene a la cátedra, un chileno, así que esto es como una suerte de bienvenida también, aprovechando. Juan ha publicado novelas, ha publicado libros de cuentos, ensayos, que también se pueden conseguir en librerías chilenas, así que muchas gracias Juan por aceptar esta conversación. Y yo no les quito más tiempo por ahora, los voy a dejar a los dos conversando, después volveré a interrumpir con las preguntas del público que nos puede dejar en YouTube, en Facebook, para iniciar esta conversación. Así que muchas gracias por estar acá, un lujo tenerlos los dos. Sé que va a ser una conversación muy estimulante, así que nada, bienvenido y que empiece el show, como se dice. Gracias, gracias Diego. Gracias por darme la nacionalidad oficiosamente. Muy feliz, la recibo encantado. Todavía no me sale el acento, pero bueno, es cuestión de tiempo y bueno, sí, como ya te decía el otro día, en unos años me volveré poeta chileno, que es mi aspiración más profunda de la vida, es volverme un poeta chileno. Espero que de los buenos. Pero porque también hay unos malos, pero bueno, son menos. Y estoy muy feliz. Cuando Diego me propuso que hablara con Cristina, inmediatamente fue como de, por supuesto que quiero hablar con Cristina, eh, sobre todo, sobre mil cosas, no solamente, ojalá esto sea como el inicio de una larga conversación. Soy admirador, lector, alumno, aunque ella no lo sepa, de Cristina. Soy lector suyo de siempre y realmente no dejo de aprender. No dejo de aprender leyendo sus libros. Em, Quizá conviene que empiece esto como una experiencia de lector, ¿no?
puramente, justo hace escasos meses, porque vi que había salido Autobiografía del Algodón, el libro inmediatamente anterior, y corría a comprarlo, me lo leí así muy rápido y volví a una segunda lectura y estaba justo en medio de la segunda lectura cuando Diego me propuso que habláramos sobre El Invencible Verano de Liliana, y no pude evitar leer los dos libros eh, como, como, como en parte como con unos vasos comunicantes muy fuertes. Quizá más adelante vamos a hablar de esos vasos comunicantes. Eh, pero quería empezar, antes de hacerte las primeras preguntas y que comencemos esto como en un formato de conversación, eso, como compartiendo mi experiencia de lector del Invencible Verano de Liliana, ¿no? Y me gustaría empezar diciendo dos cositas muy breves. La primera es que hay algo en lo que insistes una y otra vez en el libro, y es en esta lucha política llevada a cabo a lo largo de los últimos pocos años, y ha sido una lucha política, por supuesto, que yo creo, me atrevo a decir sin lugar a dudas, que ha cambiado el mundo para bien. Nuestro mundo es mejor gracias a esa lucha política. Eh, pero insistes en algo que me parece a mí crucial, y es en esto de inventar un lenguaje para cosas a las que no se les ponía el lenguaje adecuado, el lenguaje digamos, el lenguaje que ese fenómeno estaba exigiendo, ¿no? Ujú. Y, y por supuesto estamos refiriéndonos al feminicidio, al asesinato de mujeres, y a la manera en la que eso antes, incluso en los códigos penales, estaba tipificado con fórmulas tan exóticas y ahora nos resultan absolutamente ridículas, como crimen pasional y cosas afines, ¿no? Entonces, quería empezar hablando de esta cosa de inventar un lenguaje, porque justamente mi experiencia de lector del Invencible Verano de Liliana tiene que ver con acompañarte en el proceso de tu construcción de ese lenguaje. No solamente, obviamente, por lo que acabamos de decir, de la circunstancia histórica de que eso, hasta, repito, hasta en los códigos penales estaba mal tipificado, etcétera. No solamente también por una cuestión evidente, y que debo decir que personalmente para mí fue devastadora leyendo el libro, es decir, es un libro que te deja, no sé, literalmente me está costando y tartamudeo porque efectivamente no sé describir muy bien qué es lo que el libro le hace a un hombre, además, ¿no? Es decir, sentí por momentos que yo era un guante y que me habían sacado, como me habían vuelto del revés, ¿no? Como que te vuelven del revés. Es un libro obviamente que te confronta en todos los ámbitos, pero también decía lo de la invención del lenguaje precisamente por eso, porque hay algo, no se trata solamente de una cuestión de abordar algo doloroso, ¿no? Al abordar algo trágico, algo doloroso, siempre pone al lenguaje frente a un límite, siempre, ¿no? Siempre, en cierto modo, los procesos de simbolización se interrumpen cuando estamos delante de algo profundamente doloroso y traumático. No solamente por eso, sino porque hay algo en el hecho mismo del feminicidio, y esto es una observación, por supuesto, personal. Hay algo en el hecho mismo del feminicidio que pareciera resistirse al relato. Hay algo mismo en el hecho en esa forma del crimen, en esa forma, digámoslo así, el vínculo amoroso, el trágico, el vínculo amoroso que se resiste. Entonces, a mí me pareció francamente admirable ver cómo habías ido fabricando ese lenguaje, ¿no? Ir armando ese lenguaje para acercarte a esa zona dolorosa que, como digo, ya de por sí, al enfrentarse a ese dolor, estamos interrumpiendo ese vínculo simbólico, sino también por acercarte a ese mismo objeto que es de una opacidad extrema. Yo tengo la impresión de que el feminicidio en este momento de la historia ocupa una zona como muy radical de opacidad simbólica. Y esa zona de opacidad está ocultando relaciones de poder, está ocultando relaciones sociales, está ocultando enganches libidinales muy oscuros, muy difíciles de desentrañar, muy difíciles de comprender. Y todo eso apunta como a una especie de territorio secreto, territorio del secreto,
Y ese territorio del secreto, pues imagínate todo lo que coincide ahí. Yo creo que el libro de manera maravillosa. Manuel. Se nos congeló, ¿verdad? Sí, Ok. sí, se nos congeló un poquito. ¿Se congeló mi imagen? Ahí sí, ahí sí, Sí. ahí sí. Ahí vuelve. Sí. Perdón, es que hoy he tenido problemas de internet todo el día. Si me desconecto 30 segundos, me vuelvo y me conecto, les pido disculpas. Territorio del secreto. Ahí te ese territorio del secreto donde el capitalismo empieza a mostrar esos vínculos como entre, bueno, donde la escritura muestra esos vínculos rarísimos entre capitalismo y relaciones sentimentales, ¿no? Entre necropolítica y amor, o bueno, amor, llamarle a eso amor. ¿No? Y finalmente, para terminar con esta intro, quería referirme a otra dimensión que es complementaria a la dimensión del lenguaje, a la dimensión de ese lenguaje que hay que inventarse para abordar todo esto, y es la dimensión de los cuerpos, de cómo se producen los cuerpos. Se produce el cuerpo de la víctima y se produce el cuerpo del asesino. ¿Cómo se producen esos cuerpos? Y de nuevo, creo que este libro, yo seguí entre aterrado, fascinado, conmovido y por momentos perplejo, esa fabricación de esos dos cuerpos, a medida que esos dos cuerpos van interactuando casi en secreto, ¿no? Entonces, quería comenzar, Cristina, preguntándote primero por la construcción, por ese trabajo de construcción del lenguaje, ¿cómo te fuiste acercando a eso? ¿Y cómo fuiste dando con el método de trabajo? Porque, por otro lado, yo sé que es terrible ponerlo en estos términos que parecen un poco fríos, pero al fin y al cabo había que desarrollar un método, había que desarrollar unas técnicas para acercarte a eso que estás contando. Y quería preguntarte por eso, porque a mí me parece de una valentía y de un arrojo pues admirables. Entonces, si te parece, arrancamos la conversación con esa pregunta y vamos avanzando. No, hombre, qué fabuloso, qué increíble introducción. Y antes de intentar pues abordar toda esta complejidad que ya has puesto de entrada sobre la mesa de discusión, nada más déjame darle las gracias a la cátedra por la invitación. Yo también tenía muchas ganas de estar aquí hace mucho tiempo. Gracias por recordarme ese momento tan feliz que fue recibir la llamada acerca del premio José Donoso. Es por supuesto un premio muy, muy prestigioso entre cuyos ganadores hay gente pues que admiro tanto y que quiero mucho también. Entonces, pues yo feliz de la vida, ¿qué te puedo decir? Y luego aparte, gracias por este gran regalo de esta conversación con otro escritor que evidentemente yo también admiro mucho y a quien leo con mucho cuidado y de quien también aprendo mucho siempre. Entonces estamos igual, Juan. Ahí vamos. No creo, pero bueno. No, está genial. Y mira, está aquí clarísimo en tu manera de abordar pues el libro y en cómo lo pones en conexión con un montón de cosas que a mí me han preocupado mucho, que me preocuparon mucho en el momento de estar escribiendo este libro, pero realmente me han estado preocupando mucho en general, cada que me pongo a escribir o cada que tengo un proyecto en el que me interesa trabajar. Has dicho cosas así importantísimas, ¿no? Hay una cosa con el feminicidio que es un poco el caso de la carta robada, ¿te acuerdas? ¿No? De que no la encuentran porque no está escondida, porque está allá afuera, ¿no? Porque es tan transparente, ¿no? De alguna manera, que no se le busca en el lugar adecuado. Y a mí me parece que por una parte tienes toda la razón, está el feminicidio ocupando este lugar del secreto, pero a la vez es un crimen sobrecodificado, ¿no? Sobretransparentado, sobre el cual hay una narrativa impuesta, que tan pronto como empezamos a ver algunas señales ya sabemos en qué va a terminar, ¿no? Ni siquiera tenemos que conocer los hechos porque ya está tan clarificado la manera de contarlo que casi no exige poner atención, ¿no?
Por supuesto que tienes razón que cualquier escritura que toque la violencia, que toque el trauma, que toque el dolor, es una escritura que tiene que toparse de manera frontal con lenguajes dominantes, con lenguajes hegemónicos, ¿no? Esos lenguajes que en nuestro caso tocan muy de cerca al patriarcado, pues nos han enseñado a narrarnos a nosotros mismos de ciertas maneras, ¿no? Y empezar a tratar de desedimentar todas estas otras experiencias y operaciones, pues implica de entrada una relación crítica con esa narrativa y luego entonces con ese lenguaje. De alguna manera lo que estoy diciendo es que cuando tratamos de tocar la violencia o el trauma o el dolor, nos volvemos, por decirlo de algún modo, escritores experimentales, ¿no? Escritores que tienen que estar muy al tanto de los peligros que implica utilizar una lengua que no nos pertenece, ¿no? Que no es una lengua privada, que heredamos y de la que estamos tomando prestado de comunidades enteras de hablantes y de practicantes de esta lengua, y pues que viene con relaciones de poder cosidas ahí dentro, ¿no? Estructuradas. Desestructurar todas esas relaciones de poder creo que es uno de los puntos más importantes para poder contar estas historias de otra manera. Y a mí me ha interesado mucho contar todas mis historias de otra manera, pero especialmente esta. Por supuesto porque es la más cercana, por supuesto porque es la más dolorosa, la que me define como persona, la que me define como escritora, y también porque es la que he tratado de escribir más veces y en la que he fracasado siempre, en la que había fracasado siempre. Yo había intentado abordar esta historia desde la ficción, por ejemplo, y siempre me había encontrado con textos que simplemente digo, hasta a mí me resultaban cortos, grandes, chatos, no lo suficientemente dignos en todo caso. Y yo creo que lo que sucedió aquí fue que cuando yo andaba buscando información para tratar de reabrir el caso judicial de mi hermana, para tratar de ir de lleno judicialmente a ese 16 de julio de 1990, en que mi hermana fue víctima de un feminicidio, me topé con un archivo que ella había hecho de sí misma. Yo sabía que Liliana era muy joven, tenía 20 años, yo sabía que le gustaba mandar cartas, yo sabía que siempre fue una persona a la que le gustaba estar en contacto, que cuidaba mucho sus amistades, pero no tenía idea de lo asiduo que era su ejercicio de la escritura, de las muchas cartas que escribió, de las muchas notas que guardó. No solo escribía, sino que era una archivista de sí misma, ¿no? Todos escribimos notitas, todos dejamos ahora algún que otro mensaje en Twitter, en Facebook, etc. La diferencia con Liliana no solo es que escribía, sino que también archivaba. Y cuando yo abrí esas cajas buscando otra cosa, encontré lo que no sabía que andaba buscando. Y era la voz de Liliana como ella la produjo y la serie de instrucciones que de alguna manera dejó escritas para guiar mi trabajo mientras trataba de explorar una vida que estaba de verdad descubriendo en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo creo yo he hablado antes sobre la cuestión de la desapropiación, he estado haciendo hincapié en la importancia de hacer notorio estéticamente la presencia, ser notoria la presencia de otros textos y de otras experiencias en libros por los que eventualmente voy a dar yo la cara firmándolos, ¿no? Y creo que de alguna manera, tal vez no extraña, todo ese tipo de reflexión me guió al momento de este encuentro con el archivo personal, un archivo que va más allá del Estado, un archivo que de alguna manera sustituye al Estado, ¿no? Y empecé a trabajar de otro modo, empecé a trabajar desapropiativamente de manera central y empecé a trabajar también geológicamente, ¿no? Buscando capas de sentido y capas de experiencia en una vida que parecía ser clara y transparente, cuyo final nos la presentaba de alguna manera
como clara, ¿no? Pero cuya manera de quedar asentada en estos lugares físicos y materiales, la hoja de papel, la servilleta, el cuaderno, el margen del libro, etcétera, pues presentaba otra manera de ser, otra manera de contarse, ¿no? Otra manera, me invitaba a una manera distinta de aproximarme a ello. Entonces yo creo que eso determinó mucho la forma del libro, porque tienes razón, o sea, esto es, por supuesto que es algo muy personal, y que no es cuando uno está escribiendo, ¿no? Digo, si no es, ¿para qué estamos escribiendo también? Por supuesto que es una experiencia límite, pero ante todo estoy compartiendo un trabajo escrito, ¿no? Ante todo este es un trabajo de escritura también. Y es un trabajo de escritura que está tratando de hacerse, de no escatimar las preguntas que has puesto en la mesa de discusión, y es más, de hacerlas centrales, no solo en el contenido del libro, sino en la forma del libro, ¿no? Entonces, claro, están desde las cosas muy básicas yo tengo una hermana a la que le fue arrebatada la vida de manera violenta, el aire y la palabra, y la primera reacción que tuve cuando finalmente vi sus palabras es que yo no iba a arrebatárselas otra vez, ¿no? Y que esas palabras tenían que estar ahí, centrales, no en referencia indirecta, no como este material sobre el cual yo iba a construir otra cosa, no material que yo iba a editorializar, ¿no? De una manera abrumadora o apabullante, sino tratando de construir una estructura, ¿no? Que permitiera, que tuviera la suficiente flexibilidad y permitiera el acceso, la inscripción de esa voz de una chica de entre 15 y 20 años, ¿no? Que nos va a ir contando las cosas que una chica de esa edad nos contaba en 1990 y que creo que en realidad no son tan distintas, aunque han cambiado un poco, pero de suyo creo que no son tan distintas de lo que nos contaría una chica ahora también, ¿no? El descubrimiento de la amistad, la experimentación con el cuerpo, la experimentación con sentimientos de abandono, de soledad, de alegría, etcétera, las ganas de comerse al mundo, el trabajo febril de las hormonas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa fundamental, que a mí me interesaba dejar el espacio para que Liliana estuviera ahí. Eh, eh, Al mismo tiempo, tampoco la podía dejar ahí sola, ¿no? No podía aventarla al ruedo y salir corriendo y decir, bueno, ahí arréglatela, a ver cómo te va, ¿no? Me parecía importante que si yo iba a estar invocando a Liliana y luego entonces volviéndola vulnerable a ella y a su vida, que yo tenía que compartir el riesgo también. Entonces traté de tener una presencia discreta a lo largo del libro. Evidentemente estoy ahí en todo porque estoy estructurando el libro, ¿no? Estoy en las costuras completas del libro, pero a mí no me interesaba contar mi vida. Me interesaba, cuando venía el caso, por supuesto tampoco escatimé, porque tampoco quería dejar sola a mi hermana, ¿no? Si venía el caso, estaba ahí, y si no, lo que quería era eso, que Liliana fuera la protagonista de su propia historia y que tal como nos deja saber en sus escritos, que ella siguiera siendo la autora de su existencia, la autora de su vida, que creo que es un leitmotiv, algo en lo que ella siempre confió hasta muy poco antes del feminicidio, ¿no? Sí. La cuestión, y me estoy alargando mucho, pero no. Estoy fascinado, yo fascinado escuchándote. La cuestión con lo que oculta el feminicidio y con lo que su propia transparencia también oculta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta complicidad tan grande con un lenguaje igualmente poderoso, ¿no? Que es el del amor romántico. Creo que cuando alguien nos dice te odio y luego te mata, pues bueno, hay algo claro ahí, hay algo lógico, ¿no? Que pasa de uno a otro, a causa de efecto, pero cuando alguien dice te amo y después te asesina, hay un cortocircuito.
y hay una, Pig diría, y hay una paradoja, ¿no? Y entonces tendríamos que poner, empieza a trabajar inmediatamente la escritura, hay un enigma, hay algo ahí que tenemos que investigar. Y mi insistencia en hablar, fíjate, yo que siempre he hablado sobre la importancia de las operaciones de opacidad en el lenguaje, en cómo eso nos puede ayudar a lanzar preguntas importantes a las narrativas oficiales y dominantes y demás. Me veo en este libro haciendo el argumento desde el otro lado, ¿no? La necesidad de trabajar muy de cerca con un lenguaje preciso, ¿no? Si no transparente, sí preciso, para poder llamar a las cosas por su nombre, de tal manera que podamos identificar el peligro y protegernos, ¿no? Y proteger a otros también. Eh, lo que este lenguaje contiene, y lo has dicho tú muy bien, pues es una serie de relaciones sentimentales que están igualmente regidas por la extracción, ¿no? Si tomamos en cuenta que la economía extractiva está en el corazón mismo del capitalismo en el que vivimos hoy. Y una extracción que, como decía Rita Segato, ya ni siquiera es una relación entre la población, ¿no? Y la administración de la población, ¿no? Que ahora tiene que ver con la hazaña, la rapiña y la extracción de ganancia a los niveles más altos, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí un tipo de liga que va muy cercana en el mundo en el que estamos viviendo justo ahora, de lenguaje romántico, de la extracción como base de nuestras relaciones sentimentales y de lo que vemos construirse y que llamamos, al menos legalmente, en México. Tengo entendido que también en Argentina, desde el 2012, feminicidio, no sé en Chile de verdad y no sé en Colombia tampoco, pero, pero antes de eso, a todas este tipo de violencia de género, este tipo de violencia que otros llaman, al menos en Estados Unidos, terrorismo íntimo de pareja, se le abordaba con una narrativa que de manera implícita pues culpaba a la víctima y exoneraba al perpetrador. Entonces yo creo que por eso es tan importante recurrir, poner mucha atención a cómo las luchas feministas de las últimas décadas han ido produciendo ese lenguaje, esta manera de referirse desde microviolencias cotidianas, ¿no? hasta la violencia más letal, que es el feminicidio. Pues porque el lenguaje no lo creamos nosotros individualmente, en privado, y porque el lenguaje no nos los da el Estado o el capital, ¿no? Porque es parte de procesos de creación y recreación del mundo en el que vivimos. Y yo creo que si yo hubiera intentado escribir este libro, qué sé yo, en 1995, incluso si hubiera tenido acceso a las cajas de mi hermano, no había ni el lenguaje ni la audiencia que pudiera escuchar esta historia de esta manera, De ¿no? esta manera, sí. Entonces, Sí, sin duda. ahí viene este impasse de 30 años. Y para mí fue fundamental, por cierto, Diego, el escuchar, bueno, fundamental para mí como para millones de personas en el orbe, escuchar la performance de la tesis, ¿no? Que nos decía cosas que tal vez intelectualmente yo sabía, con las que estaba profundamente de acuerdo, pero que oírlas repetidas en estos coros en tantos idiomas en el mundo realmente fue un latigazo de electricidad, de decir, por supuesto, o sea, la culpa no era de ella, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿no? Por supuesto, aquí hay una relación mucho más amplia, mucho más tenaz y mucho más cruel, a la que hay que tocar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Fíjate que una cosa que decía, justamente cuando salió lo de las performances de las tesis, una cosa que hablábamos mucho con Luciana, que es mi pareja, es filósofa y piensa mucho estas cuestiones de la voz, etcétera. Uh-huh. Ella decía, lo estremecedor es justamente que esas voces femeninas estén ahí afuera diciendo esto así,
¿no? Es decir, cómo irrumpe la voz femenina en el espacio público. Y eso, por supuesto, me hacía acordar de ese ensayo de Anne Carson sobre la voz de las mujeres en la Grecia antigua, que ese ensayo es increíble, ¿no? Donde dice cómo era como percibido como una especie de ruido bárbaro y estridente que había que sacar de la polis, ¿no? Ya. Que es muy interesante eso, es como la voz femenina no está en la polis, no es una voz política, no es una voz civil, no es una voz que constituya además sujetos de derecho, no es una voz que... Y de repente, bueno, empieza a pasar todo esto y la performance de las tesis era como esta cosa de, no, esta voz no solamente es que entra al espacio público, es que crea un espacio público nuevo, ¿no? Entonces, y eso es sumamente interesante en lo que tiene que ver con tu libro, porque yo pensaba, yo pensaba en el tema de la letra, ¿no? Ahora que hablabas de lo de la voz. Ya. Me refiero a una decisión que puede parecer meramente técnica, pero creo que no lo es. Creo que es una decisión política que más o menos ya lo vienes diciendo, pero me encantaría que ahondaras más en esto, y es en el gesto de dejar esa tipografía que además la diseñaron especialmente para el libro. Decidiste, vamos a hacer una tipografía que conserve en cierto modo la marca, Ya. ¿no? Que queda, que en el texto mismo tuyo queda una marca como alien, ¿no? Digamos, de tu hermana, queda esa marca en forma de letra. Ya. Entonces, y yo me preguntaba, y sin lograr realmente dar con una respuesta, me preguntaba qué tipo de efecto político está creando esta letra aquí, Ya. ¿no? Em, Pensaba en eso y quería preguntarte por eso porque me daba mucha curiosidad las decisiones de ese tipo y sobre, bueno, sí. Tienes toda la razón que no son pequeñas, ¿no? Es decir, cuando esto surgió como posibilidad, a mí me tomó por sorpresa, tengo que decirlo, y te voy a contar toda la historia, porque el diseño estuvo a cargo de Raúl Espino, que lo reconoces como uno de los testigos, uno de los amigos de Liliana, que según él mismo cuenta estuvo muy enamorado de ella hace 30 años, 31 años, ¿no? Cuando yo empecé a hacer las entrevistas con él, yo le pasé una carta que mi hermana nunca le envió. Y el momento fue realmente fuerte, ¿no? Porque Raúl se había quedado con una historia, con una interpretación que él pensó final de esa historia. Y esta carta que yo vi, que leí, dudé mucho en hacérsela llegar, pero tenía que hacerlo. Era una carta que estaba ahí. Y fue Raúl mismo, después pasaron días, ¿no? Esto no fue inmediato, quien me dijo, oye, ahora es el diseñador. Entonces estaba estudiando diseño gráfico y ahora es un diseñador, y me dijo, yo lo que quiero hacer ahorita, lo único que encuentro para hacer es quiero hacer una tipografía con la letra de Liliana, porque él estaba muy al tanto de lo orgullosa que estaba Liliana de su letra. Y entonces lo que yo hice fue sacar fotografías de sus cuadernos escolares, donde pudiera él tener acceso a todas las letras minúsculas, todas las mayúsculas, todos los números, ¿no? Justo como ella los escribía. Y me la entregó. Ya cuando estábamos en el proceso de producción del libro, muy al inicio, yo hablé con mis editores y digo, por cierto, algo tenemos que hacer con las cartas, con la tipografía de las cartas, porque tenemos que distinguir entre las cartas que ella escribe y entre las notas del periódico, que también deben ir en otra tipografía, y entre las cartas del padre, por ejemplo, que deben ir en otra tipografía, aunque ahí hay un errorcillo, pero bueno, tenía que haber distintas, y yo quería que las de Liliana estuvieran precisamente en la tipografía que hizo Raúl. Yo les comenté eso a los editores sin pensar que lo iban a tomar en serio, y de hecho me sorprendieron cuando me mandaron las primeras pruebas finas y estaba ahí la tipografía. ¿Sabes lo importante de ese gesto? Yo creo que se relaciona con la presencia, es decir, con la llamada de atención sobre el cuerpo, una vez más. El momento al que me he referido antes de la apertura de estas cajas, el tocar estos papeles, pues no solo es un momento emotivamente muy fuerte, pero también es la cuestión de que estaba tocando a mi hermano. O sea, son 30 años
en el que estos papeles estuvieron intactos, guardados en una caja. La última persona que los tocó fue ella y después los toqué yo. Y si tomamos en cuenta que el tiempo de residencia de nuestro cuerpo, ¿no? De las sustancias de nuestro cuerpo a veces toma millones de años, pues había ahí un contacto que no era ni metafísico, ni mágico realista, ni nada por el estilo, sino un contacto muy material. Yo lo que quería en el libro es, entre muchas cosas, pero una de las principales, es que quería que los lectores experimentaran, compartieran conmigo la experiencia de esa presencia material, de la urgencia, de la inmediatez, de la sensación de estar compartiendo un espacio, es decir, una memoria como un proceso material no abstracto, no metafísico, ¿no? Y yo creo que para eso el invocar, ¿no? El poner esto como evidencia, ¿no? El volverlo una cuestión, el traer este objeto tipográfico a la discusión, para mí ayudaba en ese proceso, ¿no? Es decir, hay mucho en el libro, algo de lo que dice, hay una escritora que he estado leyendo mucho últimamente, me gusta mucho, que se llama Christina Sharp, que de hecho ella estudia cuestiones de esclavitud, más que nada, pero tiene una insistencia muy grande en la cuestión de que el pasado nunca es pasado del todo, ¿no? De que en el presente la escritura, a veces otras cosas, pero sobre todo la escritura, puede hacer grietas, ¿no? A través de los cuales el pasado llega para hacer preguntas inevitables. Una de las cosas importantes que dice en este libro, que se llama In the Wake on Blackness and Being, es que si el tiempo de residencia, ¿no? Que en términos de los objetos, pues tiene su duración, ¿no? De la materia en general. Cuando hablamos de relaciones humanas, ese tiempo de residencia está asignado por el duelo, ¿no? Mientras el duelo como un trabajo para mantenerlos aquí. Y me parecía que en ese sentido la inmediatez, la sensación de inmediatez y de contacto que resulta de la tipografía era no solo continuar con el trabajo de duelo y luego entonces ampliando el tiempo de residencia de Liliana sobre la tierra, sino de abrir, ¿no? Ese trabajo justo a otros. Y a mí ese gesto, sí, a mí ese gesto me parece político. Es decir, hay una voluntad uh, emotiva, ¿no? Pero en el sentido de estar creando comunidades emocionales, ¿no? Menos en el sentido ensimismado del sentimiento individual y más en el sentido de abrir un trabajo que mi familia y yo habíamos llevado de una manera muy privada, ¿no? Muy acallada, ¿no? No callada, sino acallada a la fuerza, que finalmente pues se abrió, lo abrí hacia el público, ya no como público, ¿no? Sino a los acompañantes del proceso. Sí, fíjate que ahora que mencionabas lo de tu familia, no, tengo 200.000 preguntas, pero sé que no nos va a quedar tiempo, pero ahora que hablabas de lo de tu familia, mientras leía el libro y tú insistías en decir, en nuestra familia durante mucho tiempo fuimos acallados, había una especie de condena social no explícita que se había cernido sobre nosotros y no podíamos decirlo, no podíamos decir esto de otra manera, entre otras cosas porque tú mencionas algo que es terrible, cuando nos ha pasado algo horrible, decimos, alguien nos pregunta y ya hasta nos da hueva decirlo, ¿no? Como, no te voy a contar que a mi hermana le pasó esto, porque entonces voy a tener que darte explicaciones y se va a activar tu cadena de prejuicios sobre mí, sobre mi hermana, sobre... Y mientras leía eso pensaba en unos textos de un escritor que a mí me gusta mucho, bueno, que me lo presentó Diego, que curiosamente que es Didier Ribon, que es fantástico, que pues, tiene muchos textos sobre teoría queer, pero bueno, tiene este libro hermosísimo que se llama Regreso a Rein, y un libro increíble, y él habla mucho del concepto de la vergüenza, y él lo desarrolló en los 80 para teorizar sobre el tema, digamos, de la vergüenza homosexual, pero lo fue enriqueciendo y ampliando, y en este libro de Regreso a Reim lo lleva al tema de la clase y lo trata de un modo muy interesante, justo en la misma línea en la que tú
mencionabas esto, es decir, cómo se construyen esas vergüenzas socialmente y luego cómo aparece la letra y cómo aparece la escritura y cómo irrumpe la escritura de tu hermana e irrumpen los testimonios, que creo que también es muy importante, Ya, porque eso es lo que termina de construir como el retrato poliédrico de quién era tu hermana, que era un ya, ser luminoso pero increíblemente complejo, ¿no? así es. Pues es decir, con un montón de zonas de que su deseo era muy extraño. Uno dice, ¿dónde está el deseo? ¿Hacia dónde está circulando el deseo de Liliana? Y cuesta mucho. Y tú haces ese esfuerzo, como creo que yo con tu entrenamiento de historiadora, de ir enfrentando las fuentes para que hablen y digan cosas, hacer Ujú. hablar a las fuentes, ¿no? Y justamente para que la escritura y esa voz irrumpa como para dinamitar la vergüenza, ¿no? Ya. Vas a dinamitar la vergüenza, ¿no? Entonces, en fin, no No, sé si era... eso es fabuloso. Qué manera tan maravillosa de ponerlo, porque yo creo que cuando somos tocados por hechos tan violentos, y eso no solo en caso de feminicidio, creo que igual da con la esclavitud, creo que pasa lo mismo con estos grandes geotraumas, ¿no? En general, lo que sale perdiendo es la complejidad, ¿no? Nuestras vidas se ven reducidas a una fecha de Sí, nacimiento y una fecha de muerte, y entre uno y otro todo parece ser transparente, todo parece ser sabido. Y creo que, bueno, ahí está el terreno del estereotipo, ahí está el terreno de la facilidad, de la chambonería, incluso, todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno, es decir, el trabajo por la complejidad no es nada más una cuestión estética, es una cuestión que realmente ataca uno de los grandes problemas de las narrativas oficiales cuando reducen, ¿no? Cuando concentran en lugar de poder expandir y de poder ver a estos seres humanos y seres no humanos también en toda su complejidad. Yo creo que has hecho una descripción que me gusta mucho, pero Eliana, yo creo que sí es luminosa, pero yo creo que es más compleja también. Es decir, los amigos la recuerdan, por sí, supuesto, es 30 años después, todos pasaron por un trauma generacional para el que ellos tampoco tenían palabras y para el que están en este momento encontrando otro tipo de lenguaje. Y claro, está todo este amor que había estado detenido, todo este afecto. Pero por otra parte, yo creo que Liliana en sus escritos escapa continuamente a cualquier definición fácil. Y a veces es difícil decir, bueno, ¿por dónde va? ¿Quién es este otro personaje que aparece aquí? ¿Cómo es que tenemos claro que hay otro tipo de amor por el que está bregando? Pero también hay flujos y contraflujos que no son fáciles ni de seguir y que por suerte tampoco son fáciles de categorizar. Entonces, por eso para mí era importante no editorializar, es decir, ni patologizar ni endiosar, porque si uno lee las cartas, muchas de las otras historias que aparecen en la narrativa no son complementarias. Hay muchos choques y hay muchas, se abren espacios para muchas otras preguntas. Creo que si nada más leemos los testimonios, pues hay una visión teñida por estos 30 años de silencio, etcétera, pero si eso se confrontan con la escritura misma de Liliana, tenemos ahí espacio para mucho más y eso es importante. Yo en el libro hablo, por otra parte, de lo mucho que se habla en este tipo de duelos sobre la culpa. Es decir, si tú lees la bibliografía al respecto, incluso libros de autoayuda, está ahí, la culpa aparece y evidentemente está presente. Pero creo que sí hace más falta hablar de cómo se construye esa vergüenza, definitivamente, y cómo esa es una respuesta a la imposibilidad de contar una historia tocada por la violencia, por el lenguaje dentro de la cual esa violencia se perpetúa, ¿no? Entonces estamos ante un catch-22, que no es metafísico, que es muy real, en el cual se engendra más y más vergüenza. Y creo también que tienes razón, el intentar hacer la otra historia, ¿no? Que no es la otra versión, que es múltiples versiones contenidas en una.
En todo caso, lo que se siente, es decir, hay una cosa que consigue el libro y otra cosa que puedo compartir contigo y con ustedes ahora es precisamente el otro lugar tan distinto que ocupa ese escudo, ¿no? de la vergüenza, ¿no? El ver no su pulverización, porque tampoco es tan sencillo, pero al menos sí el tener preguntas muy claras para lanzarlas cuando la vergüenza llega con toda su marea y puede llevárselo todo. Ya. Sí. Hay una cosa que yo sé que estamos como sobre la hora y a punto de pasar a Y las ¿cómo preguntas, pasó el pero tiempo quiero tan como rápido? ¿De qué preguntarte, se trata esto? no sé. Estamos bien, Nos estamos bien. nos Sigan, sigan. robaron como 20 minutos, no sabemos de Sí, dónde, pero, el árbitro, pero detengan al árbitro. exacto, al bar, vamos al bar para, pero, pero hay una observación que haces en un pasaje, de los pasajes iniciales del libro, haces una observación que a mí me fascinó, que es sobre las cartas de las adolescentes, las cartas que se envían las adolescentes. Y dices algo así, ahora no lo recuerdo textualmente y no encontraría la cita si me pongo a buscarla, pero dices algo así como que ese tipo de relación epistolar entre adolescentes surge a partir de una sensación de incomprensión, como de nadie nos entiende, a las adolescentes nadie nos entiende y por eso tenemos que escribirnos. Yeah. Y me parece que eso no solamente es increíblemente interesante en términos de esta historia en particular, sino creo en general de la historia de la escritura en general. Yeah. ¿No? O sea, como de esa cosa, miren, nadie nos entiende, ergo tenemos que escribir. Que podría ser otra cosa, ¿no? nadie nos entiende, ergo vamos a marchar, o nadie nos entiende, ergo vamos a ponernos a platicar con nuestros papás o entre nosotras. O sea, ¿por qué nadie nos entiende y ergo vamos a escribir? Ya. Sí, sí, me pareció fascinante eso, simplemente eso te lo dejo como una observación. Y voy a decirte una última cosa, y es, yo vengo siguiendo hace rato todo tu discurso sobre la desapropiación, que me parece fascinante, me encanta. Tengo entendido que lo desarrollaste en lo de, digamos, en todo este trabajo que hiciste con, se me olvida el nombre del libro, Los Muertos muertos Indóciles, Muertos sí. Indóciles. En Los Muertos Indóciles, que tengo entendido que empezaste a desarrollar todo este concepto y todo este trabajo de la desapropiación y como toda esta cosa de... Y tuve la impresión de que en este libro hiciste como una doble operación en el que terminas desapropiándote a ti misma. Es decir, ya de repente ya ni siquiera es la cosa de hay un punto de vista fijo, que es ese yo con el que ya establecí el pacto en algún momento, sino que en un momento incluso eso se va, ¿no? Corriendo un riesgo extremo incluso de desestructuración formal, tremendo, pero creo que sales airosa. Pero me parecía interesante esa doble vuelta, ¿no? Como de estoy jugando a la desapropiación con materiales ajenos, haciendo todo esto, que es lo que todo el tiempo hacemos los escritores, estoy explicitando el juego, lo estoy haciendo así, pero al mismo tiempo lo que ustedes no se esperan es que al final Houdini, ya no estoy ni yo, ¿no? Yeah. Entonces, eso me pareció también como una performance escritural muy increíble, ¿no? Entonces quería preguntarte por eso, si fue calculado, si lo pensaste así. Bueno, de ahora en adelante voy a decir que sí. O sea, claro, por supuesto, está así milimétricamente calculado. Pero me parece una perspectiva bien interesante por lo siguiente. Fíjate que se habla ahorita tanto de la autoficción y de la prominencia del yo y demás, y yo he estado leyendo trabajos bien interesantes, como por ejemplo el de Claudia Peña Claros, que creo que hacen un trabajo, por el contrario, con niveles de lo impersonal, con un trabajo desde el ellos, por ejemplo, mucho más allá del nosotros y demás, que me llama mucho la atención, como el lugar que alguna vez ocupó revolucionariamente el yo, digamos por allá finales del 18, inicios del 19, ¿no? Viene en nuestro momento a recaer en estas formas del impersonal. Requeriríamos toda una charla en 3 minutos para hablar de esto, pero creo que por ahí va esa vuelta de tuerca
Porque sí, en efecto, a mí me interesa mucho menos el yo como tal, ¿no? Me interesa, por supuesto, más el yo ligado y entretejido en otro tipo de comunidades, pero creo también que hay un gran peligro en el nosotros, ¿no? Y que lo tenemos que investigar también, incluso el nosotros tan pequeño como Liliana y yo, ¿no? Entonces, que está también atravesado por múltiples relaciones que a la escritura le corresponde poner también en la mesa de discusión, que a la escritura le corresponde seguir lanzándole preguntas, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo. No, me encanta eso y aparte, bueno, me gusta, aparte de lo que estás diciendo, también me gusta mucho la cosa de que Los muertos indóciles es uno de los libros que está publicado en Chile, gracias a los libros de La Mujer Rota. Entonces, no está en muchos lados, pero está en Chile y entonces eso me llena de mucho gusto, por supuesto. Cuando empecé a tomar las notas, iba a escribir, bueno, estoy tomando notas para hacer en algún momento un ensayo sobre el libro y había puesto un título que era El yo desapropiado, justamente. Mira, Entonces, mira, no, hay, o sea ya. que, no, si yo te estoy robando, Cristina, lo que no está escrito, no sabes. Pero, Para eso es, ¿no? pero para desapropiarme a mí mismo, también, que Exacto. quede claro, ¿no? Exacto, yo creo que, pues es que eso es lo que hacemos en formas radicales de la lectura, ¿no? Sí, Ya estoy de acuerdo. ¿Qué te puedo sí, decir? Que estoy de acuerdo, sí, sí. sí, 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 Ya. sí. Híjola, Sí. estamos ya bien cerquita al final, ¿verdad, Diego? Estamos, o sea, me gustaría que no se terminara nunca, o sea, podríamos estar 1 hora más, ¿no? Digo, ha sido, y Perfectamente, sí. se nos ha pasado Nos muy tenemos que encontrar. ¿Cuándo rápido. te vas a Chile, Juan? ¿Cuándo se van a Chile? Estamos todavía viendo las fechas porque, entre otras cosas, los chilenos no nos quieren dar las visas, pero bueno, Ya pero tienes bueno, sí, en ya algún tienes momento. la nacionalidad, ya la tienes, ya la ganaste. No, ojalá Eh, que, perdón, una última interrupción, ojalá que cuando a mí se me haga ir a Chile, ¿no? Cuando finalmente pueda ir por razones del premio, ojalá que nos podamos ver por allá. Pues todas las ganas de verte, Cristina. De todas maneras, el próximo semestre seguro que en algún momento voy a pasar por Estados Unidos. O sea que Ah, te aviso dime. también. Te No, aviso. claro, tenemos que saber, claro que sí, gracias. no, bueno, muchas gracias a ustedes por la conversación. Digo, si les digo yo que ha estado fantástica, sé que puede que no me crean tanto, pero en los comentarios que voy a leer van a reafirmar esta idea. En YouTube nos ha escrito mucha gente. Dioselín Camacaro dice: maravillosa cátedra, leo y sigo a Cristina desde hace años, pero la estimo muchísimo cuando descubrí su calidad humana en la FIL Guadalajara 2017, gracias a Katia Adawi. Saludos también a Juan Cárdenas, la cátedra siempre invitando a escritores talentosos. Muchas gracias, dice Dioselín. Gracias a Dioselín por los comentarios tan buenos. Tatiana Navallo dice: cuánta calidad en este conversatorio, un privilegio poder escuchar a Cristina sobre su último libro, un privilegio escuchar el diálogo entre ambos. Saludos desde Montreal. Carolina Navarrete nos dice: excelente invitada de conversación, muchas gracias por la instancia y saludos afectuosos a Cristina Rivera Garza desde Temuco, Chile. ¿Ya hay alguna preguntita ahí? Tatiana Navalos aprovechó de hacer algunas preguntas. Dice, ella quiere saber cómo opera la escritura desapropiacionista primero. Uh-huh. Y nada, después dice que brillante la intervención de Juan y da las gracias. A lo mejor, Cristina, para que le pudiéramos responder un poquito a Tatiana sobre cómo opera esta escritura desapropiacionista, para que no nos quedemos ahí sin... Que es una pregunta muy grande, obviamente. Es una pregunta grandotota, grandotota. Por ahí publiqué un manifiesto de la escritura desapropiativa, por cierto, en Colombia, ¿no? Salió ahí, pero también lo encuentras gratis el texto online. Una una de mis grandes preocupaciones respecto a la escritura es que usualmente se presenta como el resultado medio misterioso de una inspiración que pasa directamente de algún lugar insospechado a la pantalla, ¿no? O al cuaderno. Y la escritura desapropiativa esencialmente, son muchas cosas, espero, pero esencialmente consiste en, o la manera en que opera es traer a colación, volver visibles
si se puede, palpables, ¿no? Las experiencias, experiencias textuales, las experiencias de otros, y hacer que tal visibilidad tiene hacerla a través de una operación estética, no a través de una operación policíaca o académica, ¿no? Yo creo que, wow, estoy tratando de reducir, pero por ahí va, sí. En Facebook también tenemos algunos comentarios. Paz López nos dice que hermoso escuchar esta conversación. Muchas gracias, nos manda ella. Gracias a Paz por seguirnos. Yo quisiera hacer una otra preguntita, a ver si mientras también, si alguien más se anima a hacer preguntas en nuestras redes. Que me interesa mucho hacia el final de lo que estaban conversando, que tiene que ver con eso de las escrituras del yo, con la autoficción. Lo pienso también con tu trabajo, Cristina, en la universidad, ¿no? Digo, tú estás ahí en este doctorado y me imagino que, bueno, y que eso también te permite tener contacto con gente que está escribiendo actualmente, muchos jóvenes, y al menos desde acá, desde Chile, la escritura, esa escritura autobiográfica y ese yo está muy presente en las nuevas escrituras, pero también me parece que leer El Invencible Verano de Eliana justamente es una experiencia que te remece en el sentido de pensar qué se hace con las experiencias que nos ocurren, porque hay como una sensación de que te ocurre una experiencia y la escribes al tiro, ¿no? Me da la sensación a mí que en mi generación, que son los más jóvenes, y El Invencible Verano de Eliana es justamente lo contrario, pues, es decir, me ocurre algo, me ocurre un terremoto, y como en todo terremoto me quedo sin, o sea, y lo que estuvieron conversando ustedes, el lenguaje, las preguntas, y dejo que pase el tiempo, ¿no? No sé cómo ves tú ahí con tus alumnos en la universidad, el contacto con los chicos y con este círculo, con este vínculo, te digo, en las escrituras del yo, donde también hay libros muy interesantes. Tengo entendido, Liliana, que estuviste hace poco con Belén López Peiró, que escribió ¿Por qué volvías cada verano? Que a mí me parece un libro muy inteligente también de cómo tratar, en el caso de Belén, que es un libro que acá además tiene una edición chilena en Weathers. Ella aborda un tema de abuso, y lo hace de manera muy inteligente, porque recurre también como a otro tipo a otras voces, a otros textos, a otras textualidades, ¿no? No sé cómo ves tú todo ese panorama, Cristina, que me parece interesante escuchar. Bueno, lo de Belén qué bueno que lo traigas a colación, porque a mí me pareció también un libro muy interesante, precisamente porque pone a funcionar ahí todas estas otras perspectivas, ocultando estratégicamente por momentos el origen o la fuente de cada uno de ellos. Creo que nuestra implicación en el texto tiene mucho que ver con saber quién está produciendo el discurso, ¿no? De dónde viene. Y creo que en ese sentido la pregunta que nos lanza Belén es una pregunta muy, muy crítica del yo ensimismado, ¿no? Del yo que vive bajo la ilusión de estarse creando a sí mismo. A mí me interesa esa búsqueda en especial, y me interesa mucho más en un momento en el que nos estamos haciendo preguntas bien amplias, ¿no? En el contexto del capitaloceno, en el contexto de tantas extinciones, en el contexto de relaciones muy complejas que tenemos entre seres humanos y seres no humanos, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir, por ejemplo, en el programa del el doctorado en escritura creativa en español que estamos ofreciendo aquí en la Universidad de Houston. Por cierto, todo el mundo que nos está viendo puede ver la página, y si están interesados, pues soliciten, ¿no?, entrada al mismo. Yo justo ahora estoy enseñando un seminario sobre escrituras con el reino vegetal, le llamo, pero esencialmente son escrituras muy atentas a las relaciones de los retos que nos lanza el capitaloceno, y el reto en términos de escritura de cómo le hacemos para escribir este momento fuera del narcisismo, ¿no?, de la especie, y especialmente, o sea, fuera del narcisismo del yo, para empezar, pero además fuera el narcisismo de la especie como tal, de la especie humana. Creo que por ahí se están produciendo libros que personalmente a mí me interesan, y que se traten de ese tema o no. O sea, por ejemplo, el libro de Belén tal vez nos venga inmediatamente a hacernos pensar sobre
sobre seres no humanos, pero sin embargo yo creo que en sus métodos, ¿no? En la manera como está trabajando con el punto de vista y con la producción de discurso, yo creo que está muy emparentada con ese tipo de discusiones. Y a mí me interesa eso. Hace poquito escribí un artículo también que se llama Los no originales, que tienen que ver con otro proceso del que hablaba Juan hace rato y que ya no pudimos tratar, que era el lugar del testigo y la producción del testimonio como tal, ¿no? Que muchas veces se cree que esto es bueno, el contrato, ¿no? Pareciera ser que nos dice que esto es una impronta que viene del lenguaje oral, y pues nunca es así, ¿no? Hay un montón de mediaciones y un montón de trabajo que para mí los vuelve no originales. Creo que eso en sí mismo pone en tela de juicio la ensimismación del yo, que a mí, a decir verdad, me irrita un poco, porque creo que hay mucha más riqueza en las preguntas que pasando por lo personal, ¿no? Y que tomando en cuenta lo profundamente personal, no dejan de estar investigando estas otras capas de experiencia y de lenguaje. Entonces, pues por ahí va un poco mi interés, por ahí son algunas de las cosas que estamos investigando, pues los estudiantes, los miembros del taller y yo, y vamos a ver qué sale. ¿Me permiten que haga una última, que haga una última preguntita? Obvio, Es que justo estuve pensando, pues te he pensado mucho en las últimas semanas, Cristina, entre otras cosas porque te he estado leyendo intensamente, pero justo te estaba pensando el otro día porque me encontré un artículo, en realidad me lo mandó Edmundo Paz Soldán, me mandó un artículo, me dijo, échale un ojo a esto, como sobre una escritora anglo-india, Bajuini Vara, que yo no la conocía, la verdad, que empezó a experimentar con programas de inteligencia artificial para generación de textos. Ah, buenísimo, el de la... Entonces, no sé si lo viste, que ella tenía un bloqueo porque no podía escribir sobre su hermana que había muerto también. Y entonces dijo, bueno, voy a probar a ver si le pregunto a la máquina, a ver qué me dice la máquina. Entonces empezó a alimentar la máquina y de repente ella leía lo que la máquina decía y se ponía a llorar, o sea, conmovida, porque era como la máquina estaba diciendo todo lo que ella no había podido decir nunca. Entonces, justo pensé mucho hablando del yo desapropiado. Exacto. Pensaba en esta experiencia y decía, qué cosa tan loca, porque estamos en un atolladero muy extraño en el que, claro, después de que hicimos toda la crítica durísima a estos yo patriarcales, poderosos, masculinos, no sé qué, hicimos toda esa crítica, de repente hicimos una cosa un poco tonta, creo yo, con un señor de esos de los años 60, diría, con poca dialéctica, que fue, bueno, entonces, ¿qué hable el otro? ¿No? Y entonces, como que es una operación que puede parecer obviamente muy loable y por supuesto que todos queremos que hable el otro, pero al final se convierte en otra rara forma de narcisismo, en otra rara forma de yo, en otra rara forma de perpetuar aquello de lo que se supone que nos habíamos librado. Entonces, entonces pensaba en este curioso experimento de la inteligencia artificial y en tu libro, justamente como vías de salida al atolladero. Decía, uff, qué bueno como por fin salir del yo, yo. Fui, me comí un helado, le cambié los pañales al niño, hice no sé qué. Como se siente realmente liberador, justamente porque yo creo que si algo fantástico ocurre en la literatura, y creo que desde los tiempos de Homero o desde que nos sentamos al fuego a calentarnos las manos, es pues esa cosa de jugar a ser otro, dejando justamente que la escritura y el relato se conviertan como en una exploración del deseo. Entonces, y eso lo encontré en tu libro, increíble, me pareció como muy liberador y sobre todo lo encontré en este que además me lo acababa de leer y que tiene que ver con esto, ¿no? Que se llame Autobiografía del Algodón, que además sabes que es una cosa, un interés que yo también comparto contigo hace muchos años, que es esta cosa de, bueno, y si en realidad es el plátano el que está haciendo ¿no? Y si en realidad es ¿no? Toda esta cosa de pensar un poco como desde de los organismos que no son humanos,
Bueno, está en tu libro de cuentos, está en el hablar del árbol de la ciencia, por supuesto, está totalmente presente, por eso la identificación absoluta. Pero sí, pues es que es una alteración radical, ¿no? También, que exige otro tipo de trabajo con el lenguaje. Leí ese artículo, a mí no me lo envió personalmente, pero lo mencionó María José Nava, que es una gran lectora. Y lo leí, estaba yo fascinada por las posibilidades, por los problemas, el atolladero también que representa, pero también por las posibilidades de estas visitas varias, esos entrecruces del mundo afectivo. Es realmente intrigante, ¿no? Por decirlo así. Pero yo creo que yo creo que de eso se trata, ¿no? Creo que por ahí va el reto, en todo caso, lo que decías acerca del deseo, lo que decías acerca de lo que a veces se expresa como reescritura, las múltiples conexiones que establecemos o que nuestros materiales nos exigen, ¿no? Establecer con lo disímil, en fin, yes, ¿qué te puedo decir? Estoy de acuerdo. Yeah. Nos han llegado no más preguntas, pero sí más comentarios que no quiero dejar de leer porque hay muchas. Todos coinciden, dice hermosa conversación, brutal la lectura del Invencible Verano de Liliana. Gracias por acercarnos a la admirable Cristina Rivera Garza, dice Maura López en Facebook. Y Mary Gallegos dice, lo tengo en la mano a punto de comenzar a leer, qué rica esta charla. Por YouTube también nos llegan más comentarios. María de Nagut, una maravillosa conversación. Jackie Mejía, saludos desde Bolivia, una charla maravillosa. Se los leo para que sepan que ha estado maravilloso. ¿No? Digo, que yo lo puedo decir y además también lo que nos ocurre con esto de lo online, de lo digital, es que claro, no tenemos la recepción del público, pero estoy seguro que si estuvieran ustedes acá en Santiago, habrían recibido un caluroso aplauso y yo les quiero dar las gracias a los dos. Sabía que esto podía funcionar, así que me da mucha alegría. Se nos pasó volando el tiempo, pero nada, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias Juan. De nuevo felicitaciones a Cristina por el merecidísimo premio José Donoso. Pocas veces uno está contento por un premio que realmente se lo merece, ¿no? Es bien incuestionable, así que eso da mucha alegría. Y bueno, ahí como les comentábamos al comienzo, Cristina vendrá a Chile en los próximos meses, así que ya habrá instancia ahí para poder ir a verla de nuevo y escucharla una vez más. Quiero reiterar también que el Invencible Verano de Liliana está en librería acá en Chile, y también los libros que ha publicado Cristina con La Mujer Rota, Los Muertos Indóciles, que salió en la conversación, que es un librazo, se los recomendamos mucho. Y en los libros del Cardo, también La Fractura Exacta, que es la poesía completa de Cristina, y Dolerse, textos desde un país herido, también se consiguen acá en Chile. Así que nada, les quiero dar las gracias, un abrazo, y de verdad muchas gracias por esta conversación tan estimulante. Para los que a lo mejor se conectaron un poquito más tarde, esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube, así que se los recomiendo mucho, que si no llegaron al comienzo, vuelvan a verla, porque nada, la conversación estuvo muy bien, así que muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a Juan, de verdad, ya nos tenemos que encontrar en persona y seguir con esta conversación. Gracias de todo corazón por la invitación y pues bueno, nos vemos pronto por allá. Sí, seguro. Sí, gracias, de verdad, me lo pasé genial la conversación, estuvo muy linda. Y un lujazo hablar con Cristina, así que feliz. No, así es. Digo lo mismo, hablar contigo. La seguimos. Un abrazo, chao. Cariños a todos los que nos vieron, y nos encontraremos en una próxima cátedra. Muchas gracias.